Hola, Oli. Estábamos celebrando ahí una de las primeras presiones, presionar, presionar alcoholizado. Para mayores, para mayores. No, yo quería decir que haciendo una encuesta, compadre, de cosas importantes en la historia de la historia de Chile, compadre. Y a veces cuál es una encuesta así como hecha por Piñera en Chilevisión. Una encuesta hecha por Chilevisión. ¿Quiénes fueron los personajes más importantes en la historia de Chile? Pinochet y Piñera. Pinochet salió con un porcentaje, Piñera con otro porcentaje. Independiente, compadre, de que si a algunos les gusta Piñera y a otros no. Bueno, de que si Piñera fue chanto, ¿no? Porque igual hay gente que promete mucho y no actúa de acuerdo a la esperanza que tiene cada uno sobre cada personaje. O no es lo que espera uno de lo que puede producir el otro personaje. Entonces se usan desilusiones. Y igual que no cumple, queda como chanta. Y es triste como chanta. Triste. Queda como chanta es lo más triste que le puede hacer a un ser humano. Una de las cosas más tristes que le puede hacer a un ser humano. Que malo que ilusionaste a todo, lo ilusionaste a todo y después ya estés como chanta. Y a lo mejor tu intención no fue quedar como chanta, pero todo lo que prometiste y lo que cumpliste no era la expectativa que esperaba todo el grupo. Entonces se formaba una mala imagen. Y después la mala imagen es muy difícil sacársela. Y yo no sé cuando tenemos mala imagen, la economía caga porque la gente confía menos en ti, pues, entonces quieren apoyar para hacer negocio. Yo lo digo como experiencia personal, pues. Entonces no, después ya no te pescan. No les callaste y el problema económico igual le puede afectar para toda la vida. Porque la historia de la humanidad dice que el ser humano, hay cierta edad que el ser humano estudia. Ya de los 10, no, de los 10 no, como de los 8 hasta los 14 años están en el colegio, ¿no? O aquí los 7, aquí está entre los caros chicos, a los 7 o a los 7. De los 7 a los 14 años está en octavo, llega hasta octavo.
A los 14 llega hasta octavo. A los 18 llega a cuarto medio. A los 22, 23 ya está trabajando. Salió de la universidad. Después de los 22 hasta los 30 ya se debe haber comprado un auto, una casita. De los 30 a los 60, ¿hasta cuánto? Hasta los 80. Se junta a hablar y jubila. Pero todo eso ya está como establecido así. A no ser de que sea el weón sea super caro y que tenga conocimiento autodidacta y armó su nueva empresa o inventó su aparataje, su aplicación, así. ¿Entendí? Entonces, está todo establecido. Entonces, si tú querés demostrar cosas que en la práctica no lo podéis demostrar, o por tratar de demostrar cosas, dejar la cagada, mejor ni te metáis. Mejor ni te metáis a dejar la cagada porque es como chato. Es triste, ¿no? Entonces, me llama la atención a mí que digan, no, lo más importante en la historia de Chile fue el golpe del 73 y más, un poquito más abajo, el gobierno de Piñera. Pero ese no es mi cuento de día, no, yo quiero demostrar que esos eventos no son importantes, o sea, no son tan importantes para la historia de Chile. Porque hay historias buenas y historias malas. Entonces pensamos, por ejemplo, que los incas vivían aquí en una zona de acá central y llegar hasta el Maule. No, ni tanto los incas, porque también están los dieguitas, los matagameños, los chonos, los changos, más allá están los yaganes, los atagalufos, los onas, a los mapuches, los picuches, los huilliches, los tehuelches. Entonces no digamos que aquí en Chile vivían los incas, o como dijeron ahí, vivían los puros españoles, no es así. Entonces los incas llegaban hasta cuando fue al imperio, pasaban por aquí, tenían el camino de Inca o del Inca y llegaban hasta el río Maule. Hicieron una guerra, una batalla con los mapuches. Estuvieron peleando 6 días. 6 días, compadre. 6 días peleando una batalla duró 6 días. Pues. No es como ahora que mandan drones, ¿no? Entonces las batallas duran puta media hora, 5 minutos. Depende de quién tiene los drones más cototudos, más explosivos. Que así se pelea, ahora se pelea de lejos. Y el que llega más lejos, más preciso, tiene más posibilidades de ganar batalla. Entonces,
los incas, los incas peleaban con los mapuches, ahí en el río Maule. Peleaban con 6 días. Y hasta el sexto día ya dijeron, ya ganamos nosotros. Los incas dijeron, ganamos. Y los mapuches también dijeron, ganamos. Entonces el triunfo fue para los dos. Fue para los incas y para los mapuches. De ahí iba la pelea. Pero los incas no avanzaron más para allá. O sea, de todo el imperio que tenían en América, llegaron hasta Río Maule. Los mapuches detuvieron los avances de los incas para allá. ¿Entendés? Ese fue un gran logro porque los mapuches detuvieron los mapuches, los de la zona detuvieron el avance de los incas, y los incas eran un imperio, ¿entendés? Era un imperio. Entonces, después ya, pasaron los años, llegaron los españoles. Los españoles llegan a Chile, América, el año 1492, pues, 1492 llegan a la isla de Guanajani, o a Colombia, llegan a donde está Maduro, pues. Llegaron a la isla de Guanajani. Eran 4 viajes, para allí, para allá. Sí, de ahí empezaron a expandirse por América. Y los que venían a América eran puros delincuentes, ¿no? Entonces, de repente llegaron por ahí por el paso de Mendoza, del Vagón, de ahí Coquimbo, por ahí por el paso de Coquimbo, y luego llegó al Almagro. Llegó hasta el centro, ¿no? Hasta ahí. Y después llegó Pedro Valdivia. He fundado Santiago el 12 de febrero de 1532, a las 2 de la tarde. Ah, esa onda, no. No, ahí, ahí fundó Santiago. Ya. Después se asentaban ellos en diferentes fuertes, ¿no? Entonces los españoles tenían capacidad de fuego más o menos importante, ¿no? Es que tenían armadura, espada, arcabuz. Los mapuches tenían puras piedras, man, puras piedras, lanzas, unos palos, unos garrotes, y andaban a bata pelada, los otros no, andaban con zapatillas, con tuperones, con autogrones de aluminio. Bueno, entonces, no, adentro, sí. Veamos, entonces, vamos a estar mirando allá el palito, paso a listo. Entonces, los mapuches, como que no tienen nada que hacer con los españoles. Un español puede matar 100 mapuches. Entonces, Pedro al día tenía un mozo, una persona que trabajaba para él, que era como esclavo, pero era mapuche, era Lautaro, halcón veloz, o letrero, 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 halcón veloz. Y cuando le dijo, Lautaro dijo, Michele Letraro, a vomitado Wicca,
Yo soy Lautaro, el que hago no, el que le hizo daño a los más malos a los españoles. El que terminó con los españoles, acabó con los españoles. Entonces le dijo llegó, se escapó de ahí donde estábamos, llevó unos caballos y llegó allá donde están los mapuches. Ches, ches, significa gente, ches, gente. Entonces, va, los mapuches, gente de la tierra, ches. Los huilliches, gente del sur. Los pehuenches, gente del Pehuen, del árbol que los pipuches, no, bueno, lo había, ¿entendí? Entonces lo optaron, dijo, oiga, Sagi, sí, yo vengo, yo soy Lautaro, me presento, estudié en la Universidad Pedro Valdivia y he venido a rescatarlo. Ah, ya, 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 pues demuéstralo, demuéstralo. Entonces, al ejército, a los mapuches, eran puros buenos curados, ¿no? Les dijo, ya, ahora los vamos a disciplinar y los vamos a especializar. Entonces tenía un grupo que a uno le eligió para tirar los mazos, las piedras, otro tirar las ondas, otro iban con los, no, uno iban con los mazos, con los garrotes, otro iban con la onda, con las piedras, otro iban con las lanzas, después se consiguió el caballo, otro iban con caballo, otro iban a pie, entonces lo especializó, hizo como un ejército profesional de Manuel. Entonces cuando venía de repente el primer ataque parece, los españoles iban saliendo de los fuertes y de Tucapel parece, y Mapuche el Lautaro llegó ahí, dijo ya sigue ahora, y atacaban ahí un grupo, atacaba, se replegaba, empezaba el otro grupo, entonces no se cansaban nunca los mapuches, los españoles estuvieron ahí, métale guerreando, es un ejército, los mapuches son un ejército terminal, ¿me entendí? Entonces ahí está, y capturan a Pedro Valdivia, le toman el corazón, lo capturaron, lo torturaron, y le sacan el corazón, y la octava se lo comió. Como el corazón de Pedro Valdivia. Lee de lectores, bueno, no sé, sigue leyendo, no me interesa. Pero estoy contando la historia a modo mío. Oh. Después eligieron a otro Toki, parece que después de la octava, o antes. Estuvo ahí como 3 noches, 3 días. O 2 noches, 2 días con un tronco en el brazo. Y lo dejaron al tiro con poliga. Poliga. Me lo dijeron todo. Calvarino, después Calvarino, otro toki parece, otro mapuche. Después los pillaban, por ejemplo, a Caupolicán, sentaban en la viga, mm, lo empalaron, pues,
Inventó una pica. La mujer le dijo, no sé si haga el marino o por él. La mujer le dijo, toma, aquí está tu guagua, defiéndete. Y el rumor ahí lo están empalando, lo están en la pica. Y mientras lo iban a aceptar, le pegó a uno, lo pitió. O Galvarino. Después a Galvarino le cortaron las manos. Se puso unos guantes, unos cuchillos ortopédicos y pelearon. Entonces, ¿por qué me dicen no, que Pinochet, compadre, es lo más importante, no? O Piñera, no, compadre. Independiente si lo que hayan hecho era bueno o era malo. Déjame sentir, seguir contando la historia. Entonces estuvieron los mapuches y los españoles peleando como 300 años. Y lo escribieron ahí en la Araucana, de Alonso Arce. Él escribió ahí, un escritor que escribía todo lo que iba ocurrente ahí. Después una guerra ofensiva y una defensiva en la Araucanía. Después vino la pacificación de la Araucanía. Hubo hasta un príncipe, un rey, el rey de la Araucanía. Estos reyes chantan que empiezan a amuletos. Y se los compraron. Todos le compraron. Todos le compraron, weón. Bueno, es terrible chanta. Y todo ahora. Ya, entonces después estaban los españoles. Los españoles tenían su cuento ahí en América, en América del Sur y América del Norte, que está dividido en cuatro virreinatos. El virreinato de Nueva España o Granada, Nueva Granada. A los virreinatos de Nueva España, era México, parece, de Granada, que está ahí los colombianos, del Perú, y Virreinato de la Plata, Virreinato del Perú, Virreinato de la Plata, Virreinato de la Granada y de Nueva España. Entonces, por ejemplo, en México está Cortés, Hernán Cortés, y ahí en Perú está conquistador fue Pizarro. Y los incas cuando estaban ahí, había un pariente de Piñera, compadre, y se lo cagaron los españoles. Le dijeron, ya si yo te junto una pieza llena de oro, tú ustedes se van. Los dejan tranquilos, no wean nunca más. Ya, ya hecho. Ya, está hecho. Llegaron todos los peruanos, llegaron todos los peruanos, los incas, con la Inca Cola, con el pollito a la peruana. Llegaron con oro así. Llenaron la pieza, compadre, esta más arriba, de donde le llega el brazo, weón. Le llenaron la pieza. Y era para liberar al pueblo y ¿cómo? Al íntico, ¿no? Al emperador Inca, para liberarlo y para liberar a todos, y dejarlos libres. Igual le alzó la mano y tenía lleno la pieza de oro, compadre. Y los españoles recogieron todo el oro y se lo pidieron igual. Bueno, siempre se han cagado los peruanos, compadre. Y después le echan la culpa a los chilenos, ¿o no? Claro, pues siempre ha sido la misma weá.
Ya, pues entonces, después, los españoles, hubo un movimiento en Europa, hubo problemas con la monarquía francesa. Entonces, en los tiempos de la monarquía francesa, en los tiempos de la monarquía hubo descontento social, como que está ocurriendo ahora en Francia, no, por los abusos de la economía, pero a los franceses no tienen plata. En ese tiempo no, la monarquía tenía plata, entonces le daba gusto que no le llegaban al pueblo. Entonces hubo ilustradores hubo gente que era más ilustrada, entonces dieron el original movimiento de la ilustración. Estaba Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, Robespierre, Rousseau. Entonces inventaron la ilustración, que era un movimiento cultural, sociocultural, político. Y hicieron una cuestión que era como una enciclopedia del siglo. Entonces ahí iban tomando forma para lo que era mm, eh, lo que era las máximas de la Revolución Francesa. Igualdad, libertad, fraternidad. Entonces después todas las astillas mataron se iban arrancando a los monarcas, los pillaron. Después, ya saben, el castillo. Y después surgió Napoleón. Napoleón, después de la Revolución Francesa, Napoleón creó un imperio francés, los galos. Después Napoleón puso a su hermano en España, el año 1817, 1810 por ahí, 1809, 1812, 1810. Entonces aquí habían aquí en Chile habían hartos cabros que eran mestizos entre español y indígena. Otros eran mestizos entre esclavos y españoles, o entre indígenas y mezclados y esclavos. Entonces había muchos que estudiaban en Alemania, en Francia, entonces traían como esa cuestión de la independencia. Y como Napoleón puso al hermano en España, al Pepe Botella, el bueno era curado, entonces no lo respetaban en España. Entonces aquí los movimientos ilustrados se aprovechaban la situación porque todos ellos tomaron, los franceses tomaron preso al rey que hay en España en ese tiempo. Entonces era el hermano, entonces se aprovecharon de aquí en 1810, 18 de septiembre de 1810, hicieron la primera junta de gobierno. La primera junta de gobierno, la proclamación de la primera junta de gobierno, o sea, una conversación para la independencia. Ah, ya. Entonces ahí está Mateo Todo Zambrano, ¿no? Después la guerra, compadre, de independencia, hubo un periodo de patria vieja, reconquista, patria nueva, ¿no? Independencia, reconquista, patria nueva. O patria vieja, reconquista, patria nueva. Bueno, patria vieja, reconquista, patria nueva. La bandera era amarillo, blanco, azul, patria vieja, después de reconquista, después la patria vieja.
blanco, azul y rojo. Y después cambió la bandera a la estrella solitaria. No, más adelante, más adelante. Entonces en la patria vieja se hicieron, por ejemplo, en general esta carrera. Hizo el Instituto Nacional, la Biblioteca Nacional, la Aurora de Chile, el diario La Aurora de Chile y otras cosas. Después en la patria vieja estuvo Bernardo O'Higgins, fundó el ejército, la escuela militar, arregló la Alameda, hizo una constitución. Entonces hizo hartas cosas. Hizo la primera escuadra nacional, el cementerio general. Entonces ahí hizo hartas cosas y habían son nombres como por ejemplo Carrera, lo que hizo Carrera, pues, a Carrera lo mandaron preso para Argentina y O'Higgins después dijo que lo soltaran y el mensajero llegó allá y ya lo habían matado. O Manuel Rodríguez también, que era un guerrillero, era abogado, que tenía un grupo que se llama Los Usares de la Muerte, era una calavera y ese bueno era mío. Por ejemplo, aquí hay un gobernante llamado Casimiro Marcos del Pompa, que era español. Entonces, a Manuel Rodríguez no lo conocían. O sea, sabían desde Manuel Rodríguez, era nombrado, que bueno, hacía lo que quería, era como el zorro. Entonces de repente va y le abre la puerta a Casimiro Marcos del Pompa, el español, y el otro bueno, y le tira la mano, así le mueve la mano para que le eche unas manitas. Y así, como tapados, le abrió la puerta y el otro le tira unas manitas. Sin saber que el weón que le abre la puerta era Manuel Rodríguez. O de repente iban por ahí caminando, iban por ahí, iban por ahí, y arrancando Manuel Rodríguez, po. Entonces, de repente llega a una casa, parece que era de Paula Jara quemada, parece. Entonces, Manuel Rodríguez no, le dijo que si lo podía esconder, pues. Ya, entonces antes en las camas tenían unos marcos ahí, y tenían como unos hoyos. Entonces ahí ponían prisioneros y lo tenían ahí como atrapado. Ahí nos arrancaban las dos manos, los dos pies. Entonces la señora le dijo, ya acuéstate. O pongamos, le dijo, ya acuéstate. Y Manuel Rodríguez está ahí. Entonces, como los españoles llegaron, eran realistas los españoles, le decían, se llamaban realistas. Entonces, los españoles, como agacharon que el bueno estaba preso y no sabían quién era, ellos estaban buscando a Manuel Rodríguez. Y el buen que estaba acostado era Manuel Rodríguez. Pero ellos no sabían quién era Manuel Rodríguez. Entonces, después salieron y se fueron pegados. Y Manuel Rodríguez está ahí acostado. O sea, está así como haciendo que está atrapado. No dijeron nada. ¿Entendí? Entonces, decir que Piñera, compadre, Piñera, Pinochet, no, 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 está equivocado, está equivocado, está equivocado. Está muy equivocado. No, no, no es lo mejor. Entonces ya después apareció Diego Portales. O sea, la independencia de Chile fue el
5 de abril de 1818. La batalla de Maipú, compadre, la peleó San Martín. San Martín con O'Higgins, pero O'Higgins estaba lesionado, estaba con una banda ahí. Una, una cuestión de. Una vez, no, un paño, tenía lesión, estaba lesionado, estaba enyesado. Entonces, yo cacho que igual Bernardo O'Higgins dijo, oye, es que esta guerra es decisiva, si yo voy a ganar o puedo perder. Entonces, si pierdo, mejor dejo a la Argentina que pelee solo. Y cuando gane, yo llego al tiro y me gano los créditos. Como es lo que hacen normalmente estos buenos, se quedan con los, si les gustan los créditos. Entonces ya después, como que O'Higgins se enteró de que San Martín había ganado, el argentino, el ejército libertador de los Andes. Se enteró, ya, ya, entonces le dio, ya ganaron los chilenos, los españoles, los chilenos, los argentinos, ya. Hice un abrazo a O'Higgins con San Martín, ganamos, ya. Se liberó y se liberó, pues, se terminó Dara, weón, y los españoles ya pasaban a la historia, weón. ¿Entendí? A la historia después de la batalla de Maipú, pues, de la batalla. Pero Higgins dijo, esta victoria y mis batallas más no va a ser lo mismo si no tomamos el mar. Y fue y se compró unos barcos. Y contrató un escocés, un irlandés, los Cochrane. Y lo mandó para allá con la escuadra electora del Perú. O sea, le puso en la escuadra electora. Dijo, de estas tablas depende el destino de América. Y lo mandó allá a liderar al Perú. Después O'Higgins murió en la hacienda Montalbán. ¿Y por qué se peleó Carrera con O'Higgins? Porque estaban ahí y en la batalla, iban a pelear la batalla el combate el desastre de Rancagua, el combate de Rancagua. Entonces O'Higgins estaba esperando que llegara Carrera. Y Carrera dijo, no, mejor no nos metemos porque vamos a perder más hombres. Entonces no mandó, no fue con las tropas para allá. Y quedó O'Higgins peleando solo en la plaza de Rancagua. La plaza de Rancagua tiene la entrada por al medio, no por la esquina. Entonces tenía como cercado toda la weá. Dijo ya, al abordaje mucha, a galope no, saltaron toda la weá, en callo. Y ahí quedó el desastre de Rancagua. Ese fue el desastre de Rancagua. Y después se enojó Carrera con O'Higgins con Carrera y lo mandaban preso. Lo mandaban preso. Lo fusilaban después. Lo fusilaron, ¿no? La Carrera y en Argentina. Y a Sam y Rodríguez lo dispararon. Lo dispararon por la espalda. Más que a Portales. Y a Portales también le dispararon. Aquí le han hecho como, como cinco, como cuatro o cinco constituciones. O cinco, como tres constituciones. La de O'Higgins, que fue la primera. La de, la de Portales, 1833. La de Alessandri, 1925. La de Pinochet, 1980.
y la otra que inventó Piñera. ¿Por qué dicen que Piñera es lo mejor? Que el buen puro gastando plata, ¿no? ¿Quién dijo que Piñera es lo mejor? ¿A dónde? No, no, lo mejor está por venir. Entonces después ya en otros lados surgieron los Simón Bolívar, ¿no? Pancho Villa, ¿no? ¿Me entendí? Entonces, ahí cuando está Hernán Cortés, Hernán Cortés, ¿sí? Hernán Cortés ahí en México, cuando dijo, cuando llegó en barco a México, y bueno, para que no se fuera ni un español, para que no se devolviera ni un español, quemó todos los barcos, quemó todas las naves, weón. La iglesia fue en envío. Los mexicanos son así, mexicanos, mexicanotes. Ya, pues, entonces después estamos hablando del año 1830, 1833. Después una guerra con los peruanos, conflicto con los españoles, con la guerra, con la Confederación Perú-Boliviana, un conflicto con los españoles. Después un problema con la salitrera, el año 79, 1879. Entonces los peruanos y los bolivianos cobran mucho impuesto a la empresa chilena, entonces los chilenos reclamaron ¿por qué no? Porque el salitre. Entonces los chilenos se aburrieron y le siguieron cobrando impuestos, entonces tuve que hablar al gobierno, parece, no entendieron, así que hubo polémica. Entonces los bolivianos entraron se pusieron de acuerdo con los peruanos, se alinearon. La HB3, la famosa HB3, pero los argentinos no se quisieron meter. Entonces ahí o el ejército chileno se preparó y se fue a la guerra del Pacífico. Y ahí hubo momentos destacados, pues. El primer desembarco anfibio, pues, ahí en Pisagua. Después, un poco más allá, cuando fue el, el combate naval de Iquique y el combate naval de Punta Gruesa. El combate naval de Iquique fue como a las 12, 21 de mayo. Y la Punta Gruesa fue cuando, el 20 de mayo, o 22, fue un día antes después. Y ahí está el Huáscar con la Esmeralda. La Esmeralda era un barco de madera. El Huáscar era uno de los barcos más poderosos del mundo. Era de metal. Entonces ahí dijo, Arturo Prat dijo, nuestra bandera nunca cerrada ante el enemigo y espero que esta no sea la ocasión de hacerlo. Y la gente que viene después de mí ya cumplí mi palabra. Y el barco se hundió y la bandera estuvo alto de toda la batalla hasta cuando se hundió ahí en el suelo, en el mar, la bandera y nada. Entonces estaban peleando unos polos, no unos polos, unos cohetes, después le iba a hacer un espolonazo
hizo un espolonazo al Huáscar a la Esmeralda. Pues le dijo a los marinos, le dijo al abordaje muchacho. Y me decía cómo está el sonido de la guerra, compadre, los volúmenes, todas las balas, no lo escucharon, entonces se tiró él y otro poco. Y cuando iba avanzando, le dispararon y él así. Se cayó en ese, ahí, no. Los peruanos fueron respetuosos y el Grau, comandante Grau peruano, le mandó una carta a Carvajal de Prat y le mandó, parece, una carta y el uniforme o el cuerpo. Y ahí fue el máximo héroe de los marinos. Y ahí tuvo la batalla de Punta Gruesa. Y está la independencia peleando contra la Covadonga. Y la independencia también era uno de los máximos barcos del mundo. Entonces la Covadonga lo manejaba Carlos Condel. Y le dijo, ya, esperemos aquí un poquito. Ya está en el terreno, para emparejar el terreno. Le dijo, esperemos un poquito. Y cuando se avance, nos movemos para allá. Dirección, todos para allá, todos para adelante. 4-4-2, todos para adelante. O para atrás, no sé, para adelante. Entonces cuando estaba ahí el barco, estaba ahí callado, y la independencia iba a hacer el espolonazo. Carlos Conde la avanzó y el independencia como que siguió de largo y se cayó con la roca. Y ahí Carlos Conde le mandó su papa y hundió a la Esmeralda de la independencia. Después fue la batalla de Angamo y ahí el ejército, la marina le quitó el Huáscar a los peruanos. Y el Huáscar ahora está en Talcahuano, en Concepción, la región del Biobío. ¿Eh? Y seguían siguiendo ahí más, siguiendo el trayecto. Después, después el ejército fue por tierra, por desierto, atacamos, y llegaba a Nariga. Había que conquistar el Morro de Arica, que era como un cerro así, un cerro que después como plano por delante, por atrás tiene como desierto. Entonces los chilenos tomaron todo el Morro de Arica como en 50 minutos, porque hicieron toda una cuestión estratégica. Entonces tenían luces, parece, por ahí por la ciudad, la ciudadela. Entonces los peruanos pensaron que el ejército todavía no llegaba al Morro de Arica, ¿no? Los soldados estaban abajo y empezaron a subir y a punta de corvo iban rompiendo los sacos. Los sacos que ponen para defenderse me iban rompiendo y iban avanzando. Entonces los que iban avanzando iban rompiendo los sacos, abriendo el campo de batalla, y ahí era un fuego. Los peruanos no ganan el combo en pelea limpia. No, ni nada, pelea limpia ni nada. Va a demostrar la historia. Y ahí, 50 minutos, una cuestión inexpugnable. El ejército chileno lo conquistó en 50 minutos, una hora. Y era empinado, y por atrás, desierto. Los que parece que iban por el lado de atrás, pero había cañones, ¿no? Espectacular.
después llegaron fue moviéndose hasta llegar a Lima. Después llegaron a la batalla de Concepción, eran 77 soldados. Y eran como eran como 1000 peruanos, 2000 peruanos, 77 chilenos. Ahí en una iglesia. Y le dijeron que se rindieran al mayor de ellos. No era el más joven, pero era el que tenía más rango. Dijo, no, chilenos, los chilenos no se rinden. Estuvo ahí y justo después, fue como una hora después, a la hora después llegó el ejército chileno. Y bueno, así fue la mano. Después ya puta ver los peruanos andaban a bata pelada, no tenían ni zapatos. Vamos, los peruanos no tienen ni zapatos. Sí, la boleta. Aquí estamos con la foto que muestran. Y cuando estaban atacando, se metieron a Lima, se metieron 3 veces, 2 veces. 2 veces instaló un gobierno, Chile instaló un gobierno 2 veces en Perú. Y en una iban peleando prácticamente el ejército de los peruanos se iban desintegrando y los bolivianos se iban rendido ya. Pero los peruanos se iban desintegrando, iban haciendo ejército montonero, ¿entendí? ¿Sí? Montonero de ahí o sea, que iban disparando de montoncito, ¿no? Por el otro era el ejército chileno, el ejército. Fue una campaña, duró un buen tiempo duró la campaña. Sí. Después están esperando los peruanos ahí en Perú, ahí en Lima, con Miraflores, ¿no? Y tenían apuntados los cañones para cierto lado. Y el ejército chileno cachó esa, ¿no? Entonces fue por otro lado. Y todo el esfuerzo que le pusieron ahí, porque eran como su última defensa, ya cagaron, se quedaron sin defensa. Los peruanos se quedaron indefensos. A placer de las potencias extranjeras que habían ahí. ¿Me entendí? Entonces, que tú digáis, que tú digáis, no, que Pinochet es lo mejor y Piñera es lo mejor. No sé, yo creo que no fue lo mejor. No fue lo mejor, con Piñera no, Pinochet tampoco. Además que después el conflicto, prácticamente el pueblo, los militares se han agarrado con el pueblo bastante pésimo, ¿entendí? Pero cuando se mete el ejército, generalmente por los ejércitos en el mundo, compadre, cuando se meten a un conflicto es por una cuestión económica. ¿O tú crees que por el amor a la bandera? No, no es por cuestiones de ampliar su situación económica, mejorar, después se invaden otros pueblos para expandirse.
Entonces, por ejemplo, ya después, en los años 70 podía haber la invasión de los argentinos, el, el plan soberanía de los argentinos. Y los chilenos están preparados para pelear con los argentinos en el sur, en la Patagonia. Tenían hasta portaaviones, tenían todo, ¿no? Y ya están, ya, 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 ya tenían listo todo, ¿no? Y Pinochet hizo las gestiones para que no, hizo las gestiones con el Papa, se movió con el Papa para que dijera que, para que terminara el conflicto y ahí se iban viendo las caras, pues. Entonces cuando terminaban, todos iban replegándose ahí, pero con cuidado, con cautela, porque si terminaban la guerra y de repente llega uno inadaptado y deja la caga, queda la zorra. Y por el norte hubo problemas con los peruanos. Tenían otra, los peruanos buscan venganza de la guerra del Pacífico, que la están buscando hace años. Y no solo aquí, pues, sino que estos buenos se quieren expandir por todo el continente. ¿Qué por el continente? Por el mundo. Una buena impresión. Si es lo que están medio los peruanos. Si tú supieras. Digo. Entonces después los peruanos tenían preparado ya, preparado una movida ahí en el norte para entrar a atacar, pum. Y Chile se prepara para tiene que estar siempre preparado para el HB3, hiper, hiper conflicto vecinal con los tres países vecinos. Por eso tiene un equipo disuasorio. Pero los peruanos aquí se meten aquí dentro para hacer lo que quieren, no respetan ni nada, pues quieren que nos respeten, ¿entendí? Pero aquí, compadre, los militares dejan que ocurran muchas cosas. Les puede jugar a favor o en contra, ¿me entendí? Pero si hay una guerra, no hay piedad, no hay piedad. Si ellos si los peruanos nos respetan, se les va a tratar como se les trata al ejército invasor. O en caso de que Chile tenga posibilidades de avanzar hacia el terreno de ellos, se les va a tratar como se debería, ¿no? No creo que haya inconveniente, pero ahora ya las guerras ya no son cuerpo a cuerpo, ahora las guerras son de lejos, teleguerra, se resuelven de lejos, ya no son conflictos bélicos así cuerpo a cuerpo que en general está en el campo de batalla y la cuestión, no, ya no. Y si superamos todas estas crisis mundiales que hay, después ya no hay ni guerra. Y que son gente que tienen, tienen pensamiento colonialista, ¿entiendes? Entonces, es otro tipo de gente, un país intelectual, pero insoportable.